Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión, nos adentraremos en el mundo del aprendizaje no supervisado en la inteligencia artificial. Ah, sí. Vamos a descubrir cómo esta técnica está redefiniendo la forma en que las máquinas aprenden de los datos, Exacto. sin necesidad de la guía humana que caracteriza al aprendizaje supervisado. Mm, ¿Se imaginan un sistema capaz de desentrañar patrones y estructuras ocultas en la información por sí solo? Así es la capacidad del aprendizaje no supervisado para encontrar conexiones y estructuras en datos sin etiquetar, lo convierte en una herramienta poderosa. Ajá. Pensemos en la cantidad de datos que generamos a diario, compras online, interacciones en redes sociales, registros médicos. Claro. Etiquetar todo esto manualmente sería una tarea titánica. Imposible. Pero con esta técnica, la IA puede comenzar a aprender de esa información sin procesar. Entonces, podríamos decir que la IA se convierte en una especie de explorador navegando por un mar de datos para descubrir nuevas islas de conocimiento. Esa es una excelente analogía y lo que hace aún más atractivo el aprendizaje no supervisado es su versatilidad. Se utiliza en áreas tan diversas como el marketing personalizado, la detección de fraudes en transacciones financieras, Mm. el análisis de imágenes médicas y la robótica. Me intriga la variedad de métodos que se emplean en el aprendizaje no supervisado. ¿Podrías darnos un panorama general de estas técnicas? Claro que sí, podemos dividir las técnicas en varias categorías. Una de las principales es el clustering, que consiste en agrupar puntos de datos similares basándose en patrones inherentes a la información misma. Sería como si la IA clasificara automáticamente una colección de objetos según sus características, sin que nadie le diga qué buscar. Exactamente, imaginemos una tienda online que quiere segmentar a sus clientes. Un algoritmo de clustering podría analizar el historial de compras, las preferencias de productos Ajá. y el comportamiento de navegación de cada cliente para agruparlos en categorías. De esta forma, la tienda podría ofrecer a cada grupo de clientes productos y promociones específicas. Es así. Precisamente, y esto nos lleva a los algoritmos de clustering más comunes. Bien. Uno de ellos es K-means, que busca un número predeterminado de centroides o puntos centrales y agrupa los datos alrededor de ellos en función de su proximidad. Podríamos ilustrar esto con un ejemplo concreto. Por supuesto, imaginemos que queremos analizar la distribución de estrellas en una galaxia. K-means podría encontrar grupos de estrellas con características similares como su luminosidad, temperatura y composición química. Es decir, que podríamos descubrir cúmulos estelares o zonas de formación de nuevas estrellas sin necesidad de observar cada estrella individualmente. Exacto. Ahora bien, otro algoritmo muy utilizado es DBSAN, que se destaca por su capacidad para manejar formas complejas de datos e identificar valores atípicos o outliers. ¿En qué situaciones sería más adecuado usar DBSCAN que K-means? DBSCAN brilla en la detección de anomalías. Pensemos en el análisis de transacciones bancarias para detectar fraudes. DBSCAN puede identificar transacciones que se desvían significativamente del patrón habitual, Ujú. lo que podría indicar una actividad fraudulenta. Es fascinante cómo este algoritmo puede detectar comportamientos sospechosos sin tener una definición preestablecida de lo que constituye un fraude. Y no podemos olvidar el clustering jerárquico, que construye una estructura similar a un árbol genealógico para mostrar las relaciones entre subgrupos de datos. Podremos aplicar este método, por ejemplo, al estudio de las relaciones evolutivas entre diferentes especies. Sin duda, el clustering jerárquico puede ayudarnos a visualizar cómo las especies se agrupan en familias, géneros y otras categorías taxonómicas, revelando su historia evolutiva compartida. Hemos explorado a fondo el clustering, pero ¿qué otros métodos existen en el aprendizaje no supervisado? Otra técnica esencial es la reducción de dimensionalidad, que busca simplificar la complejidad de los datos sin perder información crucial. Se trata de reducir la cantidad de variables o características que se analizan. Exactamente, imaginemos que tenemos un conjunto de datos con miles de variables. Analizar toda esa información sería extremadamente complejo. La reducción de dimensionalidad busca identificar las variables más relevantes o crear nuevas variables que capturen la esencia de la información original. Comprendo, y entre las técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿cuáles son las más relevantes? Una de las más conocidas es el análisis de componentes principales, o PCA, que encuentra las direcciones o combinaciones de variables que explican la mayor parte de la variabilidad en los datos. Podríamos decir que PCA busca los ejes principales de variación en los datos. Así es, y al proyectar los datos en estos ejes principales, podemos reducir la dimensionalidad del conjunto de datos sin perder demasiada información. Es una forma ingeniosa de simplificar la información sin sacrificar su valor que otras técnicas existen. Otra técnica interesante es TSCN, que se utiliza para visualizar datos de alta dimensionalidad en un espacio de menor dimensión, como un mapa bidimensional.
Podríamos aplicar TIS-SNE, por ejemplo, para visualizar las relaciones entre miles de genes en un solo gráfico. Exactamente, TSEE podría agrupar genes con patrones de expresión similares en el mapa, revelando conexiones que serían difíciles de detectar de otra manera. Estas técnicas de reducción de dimensionalidad parecen herramientas muy útiles para lidiar con la creciente complejidad de los datos, y me gustaría que ahora hablemos sobre el modelado de distribuciones. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Por supuesto, el modelado de distribuciones busca comprender cómo se distribuyen los valores de las variables en un conjunto de datos. Sería como analizar la forma de un histograma para ver cómo se concentran los datos. Exacto. Y al modelar la distribución de los datos, podemos hacer predicciones sobre nuevos datos, identificar valores atípicos o anomalías y comprender mejor los procesos que generan los datos. Podríamos usar el modelado de distribuciones para predecir, por ejemplo, la probabilidad de que un paciente desarrolle una enfermedad en función de sus características. Sin duda, un modelo de distribución podría analizar los datos de pacientes con una enfermedad y determinar qué características están asociadas a un mayor riesgo. Es fascinante cómo el modelado de distribuciones puede ayudarnos a comprender patrones y tendencias en los datos. ¿Y qué hay de los modelos generativos? ¿Podría explicarnos qué son y cómo funcionan? Con gusto, los modelos generativos son una rama de aprendizaje no supervisado que se centra en crear nuevos datos que se asemejan a los datos de entrenamiento. Es decir, que la IA no solo analiza los datos existentes, sino que también puede generar nuevos datos que compartan las mismas características. Exactamente, imaginemos que tenemos un conjunto de imágenes de gatos. Un modelo generativo podría aprender las características de estas imágenes y generar nuevas imágenes de gatos que parezcan reales aunque nunca hayan existido antes. Es impresionante cómo la IA puede aprender a crear contenido nuevo a partir de ejemplos. Y uno de los tipos más populares de modelos generativos son las redes generativas antagónicas o GANs. ¿En qué se basan las GANs? Las GANs utilizan dos redes neuronales que compiten entre sí. Una red llamada generador intenta crear nuevos datos que se parezcan a los datos reales. La otra red llamada discriminador intenta distinguir entre los datos reales y los datos generados por el generador. Es como si el generador intentara engañar al discriminador y el discriminador intentara no ser engañado. Exactamente. Y a medida que estas dos redes compiten, ambas van mejorando. El generador se vuelve cada vez mejor en la creación de datos realistas, mientras que el discriminador se vuelve cada vez mejor en la detección de datos falsos. Es un proceso de aprendizaje fascinante que da lugar a resultados realmente sorprendentes. Sin duda, las GANs se utilizan en una variedad de aplicaciones como la generación de imágenes y videos realistas, la creación de música y la traducción de idiomas. Es increíble cómo la IA está abriendo nuevas posibilidades en la creación de contenido. Y hablando de aplicaciones, podría profundizar en cómo el aprendizaje no supervisado está impactando en diferentes sectores. El impacto del aprendizaje no supervisado se extiende a campos tan diversos como la medicina, la seguridad, la robótica y el análisis de datos empresariales. Comencemos por el sector empresarial. ¿Cómo se aplica esta técnica para obtener una ventaja competitiva? Las empresas pueden utilizar el aprendizaje no supervisado para comprender mejor a sus clientes, optimizar sus operaciones y detectar patrones que indiquen oportunidades o riesgos. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto, imaginemos una compañía de retail que quiere optimizar la distribución de productos en sus tiendas mediante técnicas de clustering. Podrían analizar datos de ventas, ubicación geográfica y preferencias de los consumidores para determinar qué productos se venden mejor en cada zona. De esta forma, podrían asegurar que cada tienda tenga el inventario adecuado para satisfacer la demanda local. Exactamente. Y en el ámbito del marketing, el aprendizaje no supervisado permite segmentar a los clientes en grupos con características y necesidades similares. Lo que permitiría a las empresas personalizar las campañas publicitarias y las ofertas de productos para cada segmento. Precisamente, además, el aprendizaje no supervisado es una herramienta poderosa para la detección de fraudes. ¿Cómo se utiliza en este ámbito? Los bancos y las instituciones financieras pueden emplear algoritmos como DB-SCAN para analizar patrones de transacciones y detectar aquellas que se desvían de la norma. Es decir, que la IA puede identificar transacciones sospechosas que podrían indicar un intento de fraude. Así es, y no solo en el sector financiero la detección de anomalías mediante aprendizaje no supervisado, también se utiliza en la ciberseguridad para identificar intrusiones en redes informáticas o actividades maliciosas. Pasando al campo de la medicina, ¿cómo se está utilizando el aprendizaje no supervisado para mejorar la atención médica? En medicina, esta técnica se utiliza para analizar imágenes médicas, identificar patrones en datos genómicos y desarrollar sistemas de diagnóstico más precisos. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica en el diagnóstico de enfermedades?
Imaginemos un sistema de IA que analiza imágenes de radiografías para detectar signos tempranos de cáncer de pulmón mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, y el sistema puede aprender a identificar patrones sutiles en las imágenes que podrían indicar la presencia de la enfermedad, incluso antes de que sean visibles para el ojo humano. Sería una herramienta invaluable para la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer. Sin duda, y en el campo de la genómica, el aprendizaje no supervisado se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos genéticos y buscar mutaciones o variaciones que estén asociadas a enfermedades. Lo que podría ayudar a desarrollar terapias genéticas personalizadas y mejorar la prevención de enfermedades hereditarias. Exactamente. Y no podemos olvidar las aplicaciones en robótica. El aprendizaje no supervisado permite a los robots aprender a interactuar con su entorno de forma autónoma, sin necesidad de una programación explícita para cada tarea. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Imaginemos un robot que trabaja en un almacén mediante técnicas de aprendizaje no supervisado. El robot puede aprender a reconocer diferentes tipos de objetos, a navegar por el almacén sin chocar con obstáculos y a realizar tareas como recoger y colocar paquetes. Sería un gran avance en la automatización de procesos logísticos. Así es. Y el aprendizaje no supervisado también se utiliza en la conducción autónoma para que los vehículos puedan percibir su entorno, identificar obstáculos y tomar decisiones de navegación. Las posibilidades parecen infinitas, sin embargo, a pesar de su gran potencial, existen desafíos que superar en el desarrollo del aprendizaje no supervisado. Por supuesto, uno de los principales desafíos es la interpretabilidad de los resultados. A menudo los modelos de aprendizaje no supervisados son complejos y difíciles de entender, lo que puede generar desconfianza en sus conclusiones. Es decir, que aunque la IA pueda encontrar patrones en los datos, a veces es difícil comprender la lógica detrás de esos patrones. Exacto, y esto puede ser un obstáculo para la aplicación del aprendizaje no supervisado en áreas críticas como la medicina o la justicia, donde la transparencia y la capacidad de explicar las decisiones son fundamentales. ¿Qué otros desafíos existen? Otro desafío es la necesidad de grandes cantidades de datos para entrenar los modelos. El aprendizaje no supervisado requiere conjuntos de datos masivos y diversos para que los algoritmos puedan identificar patrones significativos. Lo que puede ser un problema en áreas donde los datos son escasos o difíciles de obtener. Así es, y también existen desafíos computacionales, ya que algunos algoritmos de aprendizaje no supervisado requieren una gran capacidad de procesamiento y pueden ser lentos para ejecutarse. A pesar de estos desafíos, el futuro del aprendizaje no supervisado parece prometedor. ¿Qué avances podemos esperar en los próximos años? Se están realizando grandes esfuerzos para desarrollar algoritmos más eficientes, interpretables y robustos. ¿Podría darnos algunos ejemplos de estas investigaciones? Se está trabajando en el desarrollo de técnicas de aprendizaje no supervisado, que puedan manejar datos con ruido, datos incompletos y datos con una estructura compleja. Lo que permitiría aplicar esta técnica a una gama más amplia de problemas del mundo real. Exactamente. También se está investigando en la combinación del aprendizaje no supervisado con otras técnicas de IA, como el aprendizaje por refuerzo, para crear sistemas más inteligentes y adaptables. ¿Qué impacto cree que tendrá el aprendizaje no supervisado en nuestras vidas en el futuro? El aprendizaje no supervisado está llamado a revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología, desde la búsqueda de información hasta la atención médica personalizada. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de cómo esta tecnología podría transformar nuestras vidas? Imaginemos sistemas de recomendación que nos sugieran productos, servicios o contenidos que realmente nos interesen, basados en nuestro comportamiento y preferencias individuales. Sería una forma de personalizar nuestras experiencias online y hacerlas más relevantes. Precisamente, y en el ámbito de la salud, el aprendizaje no supervisado podría utilizarse para desarrollar sistemas de monitoreo de la salud que detecten anomalías en nuestro cuerpo y nos alerten de posibles problemas de salud antes de que se manifiesten. Sería una herramienta invaluable para la prevención y el cuidado de nuestra salud. Así es, y en el ámbito del trabajo, el aprendizaje no supervisado podría utilizarse para automatizar tareas repetitivas, liberando a los trabajadores para que se centren en actividades más creativas y estratégicas. Lo que podría tener un impacto significativo en la productividad y la calidad del trabajo. Sin duda, y no podemos olvidar las aplicaciones en el ámbito del entretenimiento. El aprendizaje no supervisado se está utilizando para crear música, arte y videojuegos más innovadores y personalizados. Es fascinante cómo esta tecnología está abriendo nuevas posibilidades en la expresión artística y el entretenimiento. El potencial del aprendizaje no supervisado es enorme y apenas estamos comenzando a explorar sus posibilidades. Es un campo apasionante que sin duda seguirá transformando nuestras vidas en los años venideros. Es realmente fascinante cómo esta tecnología nos está abriendo un abanico enorme de posibilidades
en la expresión artística y el entretenimiento. Sí, y no solo ahí, ¿no? Digamos que el aprendizaje no supervisado en general nos abre las puertas a un nuevo panorama de posibilidades y nos invita a repensar la forma en que las máquinas pueden aprender y contribuir a nuestra comprensión del mundo. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy en este fascinante mundo, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros misterios se esconden en la inmensidad de datos que nos rodea y que podrían ser revelados gracias al poder del aprendizaje no supervisado? Esa es la pregunta clave, la pregunta que impulsa a los investigadores y científicos a explorar nuevas fronteras en la inteligencia artificial. Cada nuevo avance nos acerca a una comprensión más profunda del universo de datos que habitamos y nos abre nuevas vías para aplicar este conocimiento en beneficio de la humanidad. Muchísimas gracias por su participación en esta inmersión. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que les motive a seguir explorando el apasionante mundo de la IA. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto.